Dentro de los casos de uso que caben en el sector bancario, y realmente esto a mí me vale para explicar cualquier tipo de sector empresarial, pero bueno, aquí os voy a poner ejemplos específicos que estamos trabajando desde el Banco Santander para que tengáis un poco la visión de todo lo que podemos hacer utilizando esta tecnología, ¿no? Entonces, a mí me gusta dividirlo, y esto por supuesto no es una taxonomía oficial, sino la forma en la que yo explico los diferentes casos de uso relacionados con la tecnología blockchain. Y es dividirlos en tres bloques diferentes. Por un lado es la utilización de la blockchain como una base de datos distribuida, que es, digamos, el caso de uso más básico y más sencillo de todos, ¿no? Pero que es de gran utilidad, por lo que estábamos comentando. Porque ahora mismo toda la información la tenemos en bases de datos, pero en bases de datos diferentes operadas por entidades diferentes. El poder contar con una base de datos distribuida y que es una única fuente de verdad, pues nos aporta muchísima eficiencia y confiabilidad en muchos de los procesos. ¿Cuáles son algunos de los casos de uso que tenemos aquí? Pues, por ejemplo, para registros de propiedad, temas de registros de activos inmobiliarios. Es cierto que esta parte, pues por ejemplo, ahora, debido a la legalidad, porque ya sabéis que en España tenemos que pasar por el registro de la propiedad, pues no podríamos decir, yo solamente por tener una casa registrada en la blockchain a mi nombre, no quiere decir nada, porque realmente para que tenga efectos a terceros con la regulación actual, tiene que estar inscrito como tal en el registro de la propiedad. Pero puede ser un caso de uso muy interesante en el caso de que el Estado quiera asumir la blockchain como esa base de datos donde registrar, por ejemplo, la propiedad. También podemos registrar la propiedad de cualquier tipo de activo, como coches, activos inmobiliarios, mobiliarios, financieros, etcétera, que tengamos. Por otro lado, también se está utilizando mucho con el tema del certificado de origen, y se está viendo mucho pues, en la industria, por ejemplo, alimentaria o la industria 4.0, ¿no? Pues realmente certificar que un determinado producto realmente viene de la denominación que dice venir, etcétera. Ojo aquí, porque realmente blockchain lo que me sirve es como base de datos inmutable donde estoy registrando información, pero la blockchain no hace una verificación de la información que yo estoy volcando en una blockchain. Es decir, yo por volcar en una blockchain, si imaginaros que yo soy una bodega de vinos, ¿no? Que un vino es de una determinada denominación de origen, no significa que eso sea cierto, pero sí que me da una trazabilidad de que yo estoy registrando, ¿no? Pues determinadas botellas o determinados viñedos que corresponden a esa denominación de origen. Si luego a posteriori se descubre algún problema de que han salido más botellas, por ejemplo, de las que yo puedo producir, etcétera, tenemos una trazabilidad de quién ha volcado ese dato en cualquier momento y no es manipulable, digamos, a posteriori. Por lo tanto, para eso es lo que me sirve blockchain en ese sentido. Por otro lado, los certificados académicos, ya sabéis, pues muchos de los problemas, ¿no? Que han existido en los últimos años con certificados académicos falsos, etcétera. Lo mismo que anteriormente. Yo por registrar en la blockchain que Paula es licenciada en telecomunicaciones, eso no es cierto porque yo lo diga, ¿no? Pero sí que lo que me va a decir es si una universidad utiliza esta tecnología para registrar los certificados académicos, me va a dar esa trazabilidad de quién ha registrado qué en cada momento, ¿no? Entonces, si luego hay una inspección y no puedo demostrar realmente que esa persona tiene el título, no puedo borrar y no puedo decir, ah, no, yo realmente no registré esto, sino que ya lo tenemos registrado, y para eso sirve en este caso blockchain. Otro caso de uso muy interesante es el ámbito de la salud, y más con lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Pues todos esos certificados COVID, los certificados de vacunación, aquellas declaraciones responsables, por ejemplo, que hacíamos en su día para poder desplazarnos entre comunidades. Pues todo eso se podría haber volcado dentro de una blockchain, ¿no? Utilizando, por supuesto, siempre referencias criptográficas y no los datos personales, porque ya sabéis que al final hay que cumplir con protección de datos y no podemos volcar directamente datos personales dentro de una blockchain. Pero bueno, es un caso de uso muy interesante que el día de mañana podamos tener pues nuestro historial médico, por ejemplo, guardado en un wallet, encriptado, por supuesto, y con esas referencias criptográficas a los datos dentro de una blockchain, y que por lo tanto yo pueda ir a Estados Unidos y puedan certificar que yo realmente padecí de una determinada enfermedad, por ejemplo, y que lo firmó mi médico de cabecera sin necesitar pues preguntarle a un tercero que pueda romper mi privacidad. Esto está muy encaminado con lo que es la identidad digital, y esto es uno de los proyectos que nosotros desde Santander estamos promocionando, ¿no? La posibilidad de disponer de una identidad digital con cualquier atributo de identidad de nosotros como usuarios, pues por ejemplo, que soy licenciada,
que tengo ese certificado COVID, que mi historial de crédito es X, que mi DNI es este, que mi carnet de conducir es el otro. Es decir, que pueda contar con un wallet de identidad donde tenga todos esos datos y los pueda compartir con determinadas empresas que los necesiten y puedan verificar su origen gracias a la utilización de la blockchain. Aquí no os preocupéis, que os lo voy a explicar realmente cómo lo hacemos cumpliendo con protección de datos, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito nosotros trabajamos en Alastria, que tiene un estándar de identidad que es Alastria ID, y en un proyecto específico que se llama Dalion, ¿no? Donde estamos 10 de las mayores empresas del mundo. Entonces, ahí un poco para que lo sepáis, la idea es, oye, pues que yo el día de mañana, cuando quiera solicitar un préstamo, por ejemplo, en el banco, que ahora mismo me piden un montón de datos, tipo, ¿cuál es mi nómina? ¿Quién es mi empleador? ¿Cuánto dinero tengo en el resto de entidades de crédito, etcétera? En vez de tener que recabar todos esos certificados, pasárselos al banco, que el banco los verifique, etcétera, ya los tendré en mi wallet de identidad, podré entregárselos al banco, el banco los puede verificar de forma instantánea utilizando la blockchain y me puede dar el acceso al préstamo en el momento, con una experiencia de usuario pues mucho más sencilla, ¿no? Entonces, esto tiene una aplicabilidad tremenda. Aparte de esto, también os lo estoy explicando desde un ámbito corporativo, pero esto obviamente es necesario para todas esas finanzas descentralizadas, la Web3, etcétera, que estábamos comentando anteriormente. Por lo tanto, la identidad digital para mí es uno de los casos de uso angulares de toda la tecnología blockchain, porque es un caso que habilita un montón de casos de uso más. Por ejemplo, el siguiente que tenemos, que es votaciones. Si yo el día de mañana quiero tener una red blockchain para ejecutar votaciones, ya sea a nivel estatal, ¿no?, de las típicas elecciones generales, o más a nivel privado, pues votaciones de juntas de accionistas, votaciones de comunidad de propietarios, etcétera, necesito tener una identidad digital ligada a las personas que van a votar, porque si no la gente podría votar 40 veces, ¿no? Entonces, por eso os digo que la identidad digital va a permitir, va a habilitar muchísimos de los casos de uso que nos puede aportar la tecnología blockchain. Dentro de votos, de hecho, nosotros pues lo utilizamos para la junta de accionistas. Y por último, también tenemos la notarización o la custodia documental. Es decir, cuando, imaginaros, nosotros en el banco, cuando firmamos contratos con nuestros clientes, pues de que José ha pedido una hipoteca de 100.000 euros, nosotros ese documento lo tenemos que custodiar en un tercero para que si el día de mañana José viene y dice, oye, que no, que yo no te pedí una hipoteca de 100.000, yo te la pedí de 80.000. Nosotros vamos a ese custodio que nos da el contrato original y que dice que sí que pidió 100.000 euros a un tipo de interés X. En ese caso, blockchain es una herramienta perfecta, porque lo que podríamos hacer es calcular, generar un hash, una referencia criptográfica a ese bloque de datos, lo registramos en la blockchain y ya está. Cuando el día de mañana el usuario, el cliente, venga y tenga un problema con eso, lo que haremos es coger el nuevo contrato, lo hashearemos, que se llama, generaremos esa referencia criptográfica y lo compararemos con lo que hay en la blockchain. Si es exactamente el mismo hash, podemos estar seguros que ni una coma de ese documento ha cambiado, ¿no? Entonces, esto tiene una aplicabilidad tremenda en todo el ámbito legal, para todo el tema, por ejemplo, de contratos, pero para muchísimas otras cosas, ¿no? Aquí se habla mucho de si la sustitución de los notarios, ¿no? Y es un debate pues muy interesante. Aparte de ese mantenimiento de registros, es decir, blockchain como una base de datos únicamente para registros, tenemos dos categorías más. Por un lado, la tokenización de activos, que he visto que ya os la ha explicado en parte Carlos, ¿no? Es la representación dentro de una blockchain de activos, ya sean físicos o sean digitales. A mí me gusta llamarlos como los gemelos digitales, ¿no? Es decir, yo tengo el euro, tengo mis billetes, etcétera, pues cuando tokenizo el euro es como crearle ese gemelo digital dentro de la blockchain. Cuando tengo un bono de deuda, lo mismo. Cuando tengo una pieza de arte que la convierto en un NFT, pues lo mismo, ¿no? Estoy tokenizando, estoy representando, creándole un gemelo digital. ¿Y por qué esto es útil? Porque lo hemos comentado antes, blockchain nos da transparencia, descentralización, programabilidad. Cuando represento uno de estos activos como un token dentro de la red de blockchain, le doy todas esas características que me aporta blockchain, ¿no? Entonces, esto genera unas eficiencias tremendas, no solo en el mercado financiero, sino en general en cualquier tipo de sector económico. Dentro del banco, ¿qué es lo que podemos tokenizar? Que nosotros estamos explorando. Podemos tokenizar securities. ¿Qué son los securities? Son valores negociables, pues todo lo que hemos comentado antes, bonos de deuda, acciones, futuros, derivados, lo que queramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando lo tokenizamos, pues somos capaces de transferirlo y de realizar operaciones con ese token de una forma mucho más eficiente.
Lo explicaré también a continuación, pero nosotros desde el banco pues hemos tokenizado en varias ocasiones bonos y además lo hemos hecho en las redes públicas, de hecho en Ethereum. Por otro lado, podemos tokenizar, por supuesto, el dinero, ¿no? Y el dinero entendido como muchas formas. Ahora os explicaré los diferentes tipos de activos digitales que tenemos, pero podemos estar hablando de euros digitales, es decir, de las CBDCs, podemos estar hablando de las stablecoins, etcétera. Y también podemos estar hablando de un proyecto que tenemos, que también os lo explicaré, que es Finality, que es la tokenización de un token emitido por una infraestructura de mercado. Ahora os explicaré un poquito con mayor profundidad qué es eso, ¿no? Pero que sepáis que dependiendo de quién sea el emisor de esos tokens, va a caer dentro de una categoría o va a caer dentro de otra. Y esto es importante que lo sepáis entre todos. También podemos tokenizar los commodities. En este caso nosotros participamos en una prueba de concepto muy interesante que es AgroToken. AgroToken lo que hace es que los agricultores en Argentina, en este caso se centran en la soja, ¿vale? Los agricultores de soja muchas veces utilizan esa soja que producen como un refugio de valor, porque esa soja es menos volátil, es menos cambiante que su propia moneda local. Esto, por ejemplo, no ocurre en nuestra región con el euro, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurre es que, claro, si yo me refugio en el valor de la soja, imaginaros estar cargando con toneladas de soja y acreditar que yo tengo un determinado saldo por esas toneladas de soja. Entonces, aquí lo que hace AgroToken es que el agricultor puede depositar esas toneladas de soja dentro de una auditoría. Esa auditoría genera un token por cada una de esas toneladas de soja y luego, una vez que el agricultor tiene ese token que representa su tonelada de soja, puede acceder a servicios financieros, por ejemplo, basándose en ese token. Nosotros, tal y como participábamos en esa prueba de concepto, era que el banco le podía conceder un préstamo financiero a ese agricultor utilizando como colateral ese token que representa la soja. O sea, fijaros las eficiencias que podemos conseguir en este tipo de casos de uso, ¿no? Es decir, digamos que un poco extrapolando esa filosofía de las finanzas descentralizadas, que a través de smart contracts podemos pedir préstamos aportando un colateral, le podemos dar la vuelta dentro del sector financiero y podemos utilizar activos del mundo real, como puede ser la soja, para prestar servicios financieros tradicionales, como puede ser un préstamo, pero utilizando un colateral mucho más eficiente en forma de token. Y luego, por supuesto, la tokenización de activos, os pongo aquí arte, pero pues os podréis imaginar que se puede tokenizar absolutamente todo, ¿no? De hecho, yo creo que hay una sobretokenización de activos, la gente se ha vuelto loca y está tokenizando absolutamente todo. De hecho, el otro día vi un proyecto que me hizo mucha gracia, que era una tokenización de vacas, con el tema de las leches y tal. Entonces, yo creo que también hay que ser un poco críticos y ver si realmente lo que estás tokenizando tiene un valor, tiene una eficiencia o no para lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí pues cabrían, pues como os decía, pues la tokenización de cualquier tipo de activo, ya sea arte, real estate, dividendos, cualquier tipo de participación o acción social de compañías, etcétera. Y por último tenemos la automatización de flujos de trabajo. ¿Esto qué significa? Pues que cuando apareció Ethereum en 2014 y en funcionamiento en 2015, lo que nos permitía es ya no solamente utilizar blockchain como una base de datos, que es lo que hace Bitcoin, porque Bitcoin al final son balances, ¿no? Oye, Paula tiene tantos Bitcoin en este wallet y los transfiere a esta otra parte. Cuando llega Ethereum, lo que me permite es desplegar programas informáticos, smart contracts, dentro de esas redes blockchain, dentro de esas infraestructuras. Y por lo tanto, eso lo que me permite es automatizar ciertas acciones. Es decir, si se dan ciertas condiciones, ejecuto ciertas acciones. Y eso me permite para eficientar muchísimos procesos de negocio en un montón de sectores económicos. Por un lado tenemos, por ejemplo, la parte de Trade Finance. Nosotros como Santander participamos en un consorcio que se llama WeTrade, que es para el comercio internacional, ¿no? Imaginaros que yo tengo que enviar una mercancía de España a China y yo soy una pyme, porque claro, empresas que ya son muy grandes, digamos que ya tienen todos esos flujos pues muy cerrados, ¿no? Pero el problema es que si yo soy una pyme y quiero empezar a vender en la otra parte del mundo, yo no conozco a la persona que está en la otra parte del mundo, ¿no? Entonces, siempre surgen estos problemas de confianza de, bueno, ¿qué hago? ¿Envío la mercancía yo primero me pagas? Esto lo tenemos que cerrar a través de contratos, pero hay diferentes jurisdicciones. Y obviamente necesitamos de nuevo pues, a un montón de intermediarios, de transportistas, de seguros, etcétera. Aquí lo que se permite es pues, que a través de una plataforma común se pueda rastrear, ¿no? Pues, el envío de esa mercancía a través de utilización pues, de sensores, de GPS, etcétera,
y lo que nos permite es que todos esos participantes estén integrados en una misma plataforma, que siempre tengan visibilidad de esa mercancía, cómo va en el transcurso y que podamos ejecutar acciones automáticas. Es decir, pues si la mercancía detecto que llega 3 días tarde, se aplica un 10% de penalización. Si la temperatura del contenedor ha subido de X grados, considero que la mercancía es perecedera y por lo tanto aplico un 15% de penalización. Entonces, podemos eficientar mucho pues, todo ese tema del trade finance, ¿no? Por otro lado, obviamente, supply chain. Nosotros también participamos en un consorcio que es Venturas. Es exactamente lo mismo que os he contado, pero con el ámbito del automóvil. Es decir, cuando desde que llega un automóvil desde el fabricante hasta el dealer, es decir, hasta el concesionario, ¿no? Que luego me lo vende a mí como persona, es un proceso muy opaco. Intervienen muchísimos actores. Los coches pueden sufrir muchos golpes y nunca se sabe de quién es la responsabilidad. Pues en este caso se conecta a todos los actores dentro de una misma plataforma, dentro de una red blockchain, se va trazando dónde está ese coche en cada momento y por lo tanto si se produce cualquier daño pues sabemos a la perfección quién ha sido el culpable. ¿Por qué el banco participa en un consorcio relacionado con coches? Pues muy sencillo, porque al final nosotros tenemos un negocio dentro del banco que es la financiación de automóviles y por lo tanto a nosotros nos interesa cuando financiamos automóviles o este tipo de operaciones internacionales conocer a la perfección el detalle, conocer quién es el responsable de cualquier daño, etcétera. Por lo tanto, con esto lo que os quiero decir es que cuando hablamos de aplicaciones de blockchain dentro del sector financiero, no simplemente tenemos que pensar en mercado de capitales, préstamos, etcétera, lo que es core del negocio bancario, sino que hay muchas aplicaciones que tocan a otros sectores económicos, como os comentaba, pues trade finance, supply chain, etcétera, que a mí me pueden tocar como banco porque yo financio esas operaciones y por lo tanto cuanta más transparencia me des en el proceso, pues mejor, ¿no? En ese sentido y hay muchísimos millones de euros que se ahorran en cuanto a pérdidas en este tipo de responsabilidades. Por otro lado tenemos el tema de los seguros, interesantísimo. Imaginaros ahora cuando hay cancelaciones de vuelos, ¿no? Que es muchísima burocracia, tienes que reclamar a las compañías, etcétera. Podríamos automatizar dentro de un smart contract que si un vuelo se retrasa 1 hora o 2 horas o lo que estipule la ley, se tienen que ejecutar directamente las indemnizaciones a las diferentes direcciones, ¿no? De los usuarios que han comprado esos vuelos. ¿Cómo podríamos recoger esa información? Pues podríamos conectar ese smart contract, por ejemplo, con la base de datos de AENA directamente, que es una parte que entendemos que es neutral y que va a darnos la información de forma correcta. Por lo tanto, imaginaros por la eficiencia que supone esto en el sector de seguros. Y por último, otro proyecto en el que participamos como Santander, pues es en todo el tema del reporte regulatorio, de prevención de blanqueo de capitales, etc. Voy a hacer un pequeño parón para leer las preguntas, que veo que hay un montón, y a partir de aquí os sigo con la presentación. Vale, ¿las blockchains empresariales se basan en blockchain públicas también? Sí y no, es decir, según el protocolo de las redes blockchain. Ha sucedido una cosa que a mí me parece muy interesante y muy acertada en los últimos meses, y es que parece que todo, digamos, que va encaminado a Ethereum, ¿no? O sea, como que el estándar de base es Ethereum. De hecho, todas las redes Ethereum Killer que se llaman, que son alternativas a Ethereum que están apareciendo, utilizan lo que se denomina la misma máquina virtual, la Ethereum Virtual Machine. ¿Esto qué significa? Que al final, aunque tengamos Ethereum, Solana, Algorand, etcétera, todas realmente la capa que están utilizando por debajo es la misma y por lo tanto son muy interoperables entre sí, que esto era uno de los grandes retos que teníamos dentro del ecosistema blockchain, ¿no? Entonces, por eso es tan sencillo ahora, cuando quiero, por ejemplo, un Ether que tengo en la red de Ethereum, pasármelo a la red de Solana, es tan fácil como depositarlo en un smart contract y ese smart contract me crea el gemelo dentro de otra red, ¿no? ¿Por qué? Porque la base sobre lo que van, esa Ethereum Virtual Machine, ese lenguaje de programación, etcétera, es el mismo. Esto también se ve dentro de las redes empresariales. Hay algunas redes empresariales como Fabric que son completamente diferentes, pero hay otras redes empresariales como Besu, Hyperledger Besu, que van también en base Ethereum. Entonces, esto es súper interesante porque al final podemos estar operando en 2 capas diferentes. Yo, por ejemplo, como banco puedo tener mi red privada, luego fuera está la red pública de Ethereum o todas estas alternativas que os he comentado, y en el momento en el que yo quiera hacer un puente entre mi red privada con mis datos confidenciales, etcétera, con las redes públicas, es muy sencillo porque todos estamos utilizando la misma máquina virtual. Entonces, la respuesta es que sí y no. Es decir, hay redes como Besu o Quorum
que son en base Ethereum y que por lo tanto nosotros son por las que apostamos porque nos da esa interoperabilidad el día de mañana. Hay otras que son totalmente diferentes como puedan ser Corda o Fabric.